magistratura. Sí, en el debate de la Convención Constituyente de Tierra del Fuego se menciona como antecedente el de San Juan, Sí. que se decía que no funcionaba bien, pero bueno, que no importaba, que igual era una experiencia valiosa. Y después, por supuesto, hoy día Después casi todas las llevaron una jurisdicciones. moción a la nación, ¿no? Claro, de Sí. hecho una de las constituyentes provinciales, la presidenta de la convención, que tuve la oportunidad de estar en aquella época, fue la que lo planteó en la Convención Constituyente de Santa Fe, que tuvo la representatividad de Tierra del Fuego, tuvo que plantearlo directamente con la nación. Por eso de ahí después muchas provincias tomaron esta iniciativa que, más allá de los colores políticos de ese momento, porque bueno, era contrario al pensamiento político en ese momento de lo que yo milito. Pero es de destacar que esa convención constituyente, que fue la primera en Tierra del Fuego, tuvimos como salto a la señora Elena Mingorance, la doctora que era la presidenta en ese momento, fue electa convencional constituyente nacional y fue la que hizo el planteo del Consejo de la Magistratura en la constituyente de la reforma del 94. De ahí que muchas provincias lo fueron tomando. Algunos lo perfeccionaban, otros no. Por eso la pregunta inicial era ¿qué forma? Bueno, usted ya me contestó obviamente que sería importante la participación del sector judicial un poco más integrado. Pero bueno, ese es un dato anecdótico, Sí, no sabía político, eso. que fue así y que doña Elena fue la que nos representó a todos en ese momento. Si yo estuve leyendo el debate de la Convención Constituyente Provincial acerca de los orígenes del Consejo de la Magistratura, no hay mucho. Lo que sí encontré era la mención de San Juan, que es un antecedente perfeccionable, se dijo en la Convención. Doctor, y más allá de la integración, el sistema, cómo se da después en la práctica dentro del Consejo de la Magistratura, ¿usted cómo lo observa? Quizás, yo no sé cómo funciona para la elección de jueces de los tribunales ordinarios. Yo tengo la experiencia, yo he sido invitado como experto en los concursos de Chubut, y es un sistema muy bueno y funciona de una manera bastante buena, que consiste en un examen que es calificado por estos expertos, que es por supuesto un mismo tema para todos, para que haya una cierta posibilidad de comparar los niveles de cada uno. Después los expertos le toman una entrevista personal, hacen una orden de mérito y después el Consejo de la Magistratura, en una audiencia pública, da las razones por las cuales, razones fundadas de las cuales por qué va a seguir o no el criterio de este grupo de expertos. En el caso nuestro, nosotros habíamos hecho una lista de mérito, un orden de mérito, y el Consejo de la Magistratura lo modificó, pero dio razones muy entendibles por qué lo modificaba. Y no quedaban afuera los que, la persona que estaba primero y quedaba después tercero o cuarto, era elegido como juez, pero ya no podía elegir cargo, como era el caso de la persona que había quedado en primer lugar. Y las razones, se dieron razones fundadas en público, se discute en público de por qué se va a modificar el orden de mérito. Y me parece una cosa muy interesante, porque los expertos hacen el dictamen técnico. Y después el Consejo de la Magistratura hace una apreciación de tipo político-institucional de por qué ese orden de mérito técnico puede ser alterado, pero en forma fundada. Yo creo que un modelo para seguir quizás es el de Chubut. Además se resuelve de forma muy rápida, está presente toda la población, es decir, se pueden escuchar las impugnaciones de los diferentes grupos o de personas contra los candidatos. Es un sistema muy interesante. Yo no sé si para los jueces ordinarios acá se utiliza un sistema similar, porque si no es así, quizás sería una buena idea de usar ese sistema. Sí, esa sería mi propuesta acerca del funcionamiento. Y además es una provincia bastante cercana, una provincia patagónica, con algunos problemas por ahí similares. ¿Qué causa actúa como amicus curiae acá en Tierra del Fuego? Actualmente ninguna. La que recuerdo fue el caso de la televisación de la publicidad de las sesiones en la legislatura,
que nosotros presentamos un amicus en Cámara y ante, creo que también Superior Tribunal, que resolvió diciendo que era necesario que la publicidad no quedaba satisfecha con la mera participación, la mera posibilidad de ver en internet, sino que era necesario la televisación. Sí, creo que sí. Ese es el caso que ahora recuerdo, donde participamos como amicus aquí en Tierra del Fuego. Exactamente. Era la interpretación de qué quería decir publicidad en la Ley de Información Pública. Como es un término vago, bueno, no, había que tratar de cuál era la mejor interpretación a la luz de la Constitución. En muchos casos no tienen que ver si la ley es constitucional o no, en muchos casos tienen que ver cuál es la interpretación de la ley que sea más compatible con la Constitución. Y esa es la parte más rica del control de constitucionalidad. No es limitarse a decir si la ley es válida o no, sino decir, bueno, si la ley es vaga y admite varias interpretaciones posibles, ¿qué interpretación es la que mejor está de acuerdo con la Constitución? Una hipótesis de conflicto colisión de derechos. Sí. Derechos constitucionales, por cierto. ¿Cómo pondera esta colisión? ¿Cómo juzgaría la colisión de este enfrentamiento? ¿O cuál de los dos derechos ponderaría? Es muy difícil dar una respuesta en abstracto. Tratando de ser un poco más concreto, póngale libertad de expresión versus derecho al honor. Tampoco, en un caso así, es imposible decir, bueno, tiene que ganar la libertad de expresión o tiene que ganar siempre el honor. Es por eso que es tan importante que los tribunales vayan creando estándares, y la Corte Suprema, por suerte, en esto tiene un montón de estándares donde la Corte Suprema dice, bueno, si el conflicto es entre una noticia que afecta a un funcionario público, pero el tema es de interés público, es un juicio de valor, no contiene afirmaciones insultantes, tiene que ganar la libertad de expresión más allá de que la noticia contenga términos severamente críticos. Es el caso Patito, esto que la Corte resolvió el año pasado. Ahora, inversamente, si el ataque es contra un particular, el tema no tiene interés público, bueno, ahí va a tener que ganar el derecho al honor. Y en casi todos los casos es así, es decir, en abstracto es muy difícil dar una respuesta, salvo que la Constitución establezca alguna prohibición casi absoluta. Por ejemplo, en materia de censura previa, la Convención Americana prohíbe, salvo casos muy excepcionales, la censura previa. Y ahí es fácil, ¿por qué? Porque el balance, el sopesamiento ya lo hizo la Constitución, pero en los demás casos... Lo tenemos en el 46 de la Constitución Provincial concretamente, el tema de información pública, valor de información pública y derecho, si se quiere, a la impunidad y la privacidad, en cuanto a que las irregularidades o delitos de los funcionarios públicos o magistrados, no necesariamente en el ejercicio de la función, se consideran un bien social, ¿no es cierto? Con lo cual directamente esto que la Corte resuelve haciendo un balance y test de los distintos estándares constitucionales de valor de derechos constitucionales, en nuestra Constitución lo tenemos previsto expresamente, ¿no? Una solución más. Sí, claro, y es la idea. Es decir, esto forma parte de una tradición jurisprudencial que viene, que está en los fallos de la Corte de Estados Unidos, del Tribunal Europeo, de la Corte Interamericana, que bueno, no podemos decir en abstracto qué es más importante, si la libertad de expresión o el derecho al honor. Hay que ver el caso concreto y hay que tratar de establecer estándares que sirvan para resolver casos en el futuro. Eso es fundamental de una Corte Suprema Federal y de una Suprema Corte Provincial. No limitarse a resolver casos concretos, sino establecer un estándar que le permita a las partes, a la población en general, a los jueces de las instancias ordinarias, prever cuál va a ser la conducta del tribunal en el futuro. Por eso es tan importante dar unas doctrinas más o menos precisas y claras. Doctor, ¿usted ha intervenido en concursos para integrar la justicia en alguna otra oportunidad? Interviene en uno hace más de 10 años para integrar el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires cuando fue creado. Que bueno, no se había elegido, participé en el examen, pero no fue elegido, fueron elegidos otros candidatos. Y después una vez me presenté para integrar una cámara federal. En realidad no fue aceptada mi presentación porque era el sistema donde se llamaba se acumulaba en varios concursos, es decir, mi presentación, dicha sintéticamente, no fue considerada formalmente admisible por una interpretación del reglamento que, bueno, puede ser opinable, pero creo que no daba para hacer ningún tipo de